Bienvenidos a Ecos del Destino. Aquí contamos historias donde el amor, la injusticia y el destino se cruzan de formas inesperadas. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campana, porque cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida. Ahora sí, escucha con atención. Hay mañanas que uno nunca olvida. No porque sean extraordinarias, no porque el cielo esté pintado de colores imposibles, ni porque ocurra algo que el mundo entero vaya a recordar. No. Hay mañanas que se graban en la memoria exactamente porque son pequeñas, exactamente porque son íntimas, porque suceden entre dos personas que todavía no saben que esa mañana va a definir todo lo que venga después. Esta es una de esas mañanas. Ciudad de México, febrero. Un año que ya no importa demasiado, pero que ambos recuerdan con una precisión que duele. La estación de Buenavista amanece gris. No es el gris del invierno europeo, frío y cortante. Es el gris suave de la capital en temporada seca, cuando el aire huele a asfalto húmedo y a café de máquina, y a algo que no tiene nombre, pero que todos reconocen como el olor de los lunes, el olor de los comienzos, el olor de las despedidas. En el andén número 4, entre maletas y familias, y hombres de traje que miran sus relojes con impaciencia, hay una chica de 20 años que intenta no llorar. Se llama Valentina. Valentina Cruz Medina, hija única, estudiante de literatura en la UNAM. Trabaja los fines de semana en la librería donde su madre fue cajera durante 22 años, antes de que la enfermedad llegara sin avisar y se instalara como un huésped que nadie invitó, pero que ya no tiene intención de irse. Valentina tiene el cabello recogido en una trenza que no terminó de hacerse bien, porque esta mañana le temblaron las manos. Lleva un suéter azul marino que en realidad es de él. Lo tomó prestado hace 3 semanas, sin intención de devolverlo, y ahora lo tiene puesto como si fuera una armadura, como si la lana gruesa pudiera protegerla de lo que está a punto de suceder. Él está a su lado. Se llama Mateo. Mateo Ríos Sandoval, 20 años también, hijo de un mecánico de Iztapalapa y de una maestra de primaria que se jubiló antes de tiempo para cuidar a sus hijos. Mateo estudió 2 años de ingeniería antes de que alguien en una empresa tecnológica de Guadalajara leyera el código que publicó en un foro de programación a las 2 de la madrugada, un martes cualquiera, y decidiera que ese chico era exactamente lo que necesitaban. La carta de oferta llegó hace 3 semanas. 3 semanas de conversaciones a media voz, de noches sin dormir, de manos entrelazadas y silencios que pesaban más que las palabras. Ahora el tren está aquí, y el tiempo, ese traidor, no se detiene por nadie. Mateo tiene una maleta grande y una mochila. No lleva demasiado. Le dijo a Valentina que era porque pensaba volver pronto. Ella no le creyó del todo, pero eligió creerle porque a veces la fe no es certeza. A veces la fe es simplemente la decisión de no rendirse antes de tiempo. Están parados frente al andén. A su alrededor, el mundo sigue su ritmo habitual, indiferente y apresurado. Pero en el pequeño círculo que los dos forman, el tiempo es otro. El tiempo es lento. El tiempo es pesado. El tiempo tiene el sabor amargo del café frío y de las palabras no dichas. Valentina mira el tren. El tren la ignora. Los trenes no saben de historias de amor. Los trenes solo saben de horarios. Mateo la mira a ella. Y en ese momento, en ese instante específico antes de que alguno de los dos hable, ocurre algo que no tiene nombre en ningún idioma, pero que quienes lo han vivido reconocen de inmediato. El tiempo toma una fotografía, un destello invisible, un registro que no está en ninguna cámara, pero que quedará guardado en algún lugar dentro de los dos para siempre. Él con su mochila, ella con su suéter robado, el andén gris, el olor a café, el ruido del mundo que sigue. La fotografía que nadie tomó, pero que ambos conservarán durante 15 años. Valentina finalmente habla. Ya casi. No es una pregunta, no es una afirmación. Es simplemente la única cosa que puede decir sin que la voz se le quiebre por completo. Mateo asiente. Dice, sí. Y en esa sola sílaba está todo. Está el sí ya casi, y el sí me tengo que ir, y el sí tengo miedo, y el sí no quiero, y el sí pero tampoco puedo quedarme,
Y el sí, te voy a extrañar más de lo que soy capaz de decirte ahora mismo en este andén, con el tren mirándome y el mundo mirándome y tú mirándome con esos ojos que ya me están llorando, aunque todavía no te hayas dado cuenta. Todo eso en una sola sílaba. Así son las despedidas reales. No se parecen a las del cine. No hay música que suba de volumen en el momento exacto, no hay luz perfecta ni ángulo favorecedor. Las despedidas reales son torpes y frías y huelen a café de máquina y a asfalto, y uno nunca sabe exactamente qué decir, porque todo parece demasiado o demasiado poco. El altavoz anuncia la salida. Voz metálica, indiferente. Los últimos pasajeros suben. Mateo toma la maleta. Y Valentina, que había prometido ser valiente, que había ensayado mentalmente este momento 100 veces durante las últimas 3 semanas, siente que algo se mueve dentro de ella, algo que se había mantenido quieto con mucho esfuerzo, algo que ya no puede seguir quieto. Dice, Mateo. Él se detiene, se voltea y la mira. Cuando alguien dice tu nombre así, con esa textura específica, con ese peso particular que solo tiene cuando viene de una persona que te conoce de verdad, uno no puede seguir caminando. Es físicamente imposible. Mateo se detiene, se voltea y la mira. Valentina está de pie en el andén, con las manos dentro de las mangas del suéter azul, su suéter, el que ella le robó y que ahora la está mirando puesto en ella, y entiende que fue una buena decisión no pedírselo de vuelta, que ese suéter está exactamente donde tiene que estar. Ella dice, ¿vas a volver? No es una pregunta de duda, no es un reclamo, es simplemente la pregunta más honesta que ha hecho en su vida, y la está haciendo porque necesita escucharlo decir que sí, no porque no lo sepa, sino porque necesita que las palabras existan en el aire entre los dos. Necesita que sean reales. Mateo deja la maleta en el suelo. Da 2 pasos hacia ella y la toma de la mano. Sus manos. Las manos de él son grandes y tienen una pequeña cicatriz en el pulgar derecho de cuando intentó arreglar la bicicleta de su hermano a los 12 años y la llave se resbaló. Las de ella son delgadas y tienen tinta en el dedo índice izquierdo porque siempre se le olvida que el bolígrafo tiene la tapa rota. Se han tomado de la mano cientos de veces. En el metro, en el parque de Coyoacán donde se conocieron, en la sala de su casa mientras veían películas que ninguno de los dos terminaba de ver, porque siempre había algo más interesante que decirse. Pero esta vez es diferente. Esta vez, la mano de él tiene el peso de lo que viene. Mateo dice, voy a volver. Voy a volver, Val. Esto es temporal. 6 meses, tal vez 1 año. Voy a ahorrar, voy a aprender y voy a volver. Y cuando vuelva, voy a tener algo real que ofrecerte. No solo promesas, algo real. Valentina lo mira. Dice, ya me estás ofreciendo algo real. Y en esa frase está todo lo que ella es. Todo lo que a los 20 años ya sabe con una claridad que muchas personas tardan décadas en alcanzar. Que lo real no es el dinero, ni el proyecto, ni la oportunidad de negocios. Lo real es esto, esta mano, este andén, esta mañana gris. Mateo cierra los ojos un segundo. Los abre y dice, voy a escribirte, cada semana, te lo prometo. Cada semana, Valentina levanta una ceja, intenta sonreír, casi lo logra. Cada semana, los domingos, te voy a escribir los domingos en la noche. Y si te olvidas, no me voy a olvidar. ¿Y si Guadalajara te cambia? Mateo la mira de esa manera específica que tiene, que no es exactamente una mirada sino algo más, algo que va por debajo de los ojos y llega a otro lugar. Dice, Guadalajara no me puede cambiar lo suficiente para olvidarme de ti. Eso no existe. El altavoz vuelve a anunciar. Último aviso. El tren no espera. Valentina dice, ve. Mateo no se mueve. Ella repite, más suave. Ve, Mateo. Ve y regresa. Pero ve. Él la mira un segundo más. Ese segundo vale 1 año. Luego recoge la maleta.
Camina hacia el tren. En el último momento, ya con un pie en el estribo, se voltea una vez más y la mira desde allá arriba, desde esa pequeña altura del escalón que de repente parece enorme, y dice: «El suéter, quédate con él». Valentina baja la vista al suéter azul. Cuando vuelve a levantar los ojos, las puertas ya están cerrándose. El tren empieza a moverse. Ella no corre, no grita, no hace nada de lo que hacen los personajes en las películas. Se queda parada en el andén, con las manos dentro de las mangas, y ve cómo el tren se aleja, primero despacio, luego con más convicción, hasta que desaparece en la curva, y el andén queda vacío y gris, y oliendo a café y asfalto. Y entonces, solo entonces, cuando ya no hay nadie mirando, Valentina Cruz Medina se permite llorar. No hace ruido, solo cierra los ojos y deja que las lágrimas hagan lo que tienen que hacer. 20 años. Primera vez que alguien se va, y uno siente que una parte de uno se va con ellos. No todo, no la mayor parte, pero una parte específica, una parte que tiene nombre y cicatriz en el pulgar, y letra pequeña y ordenada en los mensajes. Una parte que huele a ese suéter azul, que ahora está en sus hombros, y que va a seguir oliendo a él durante semanas, antes de que el olor se pierda también. Hay cosas que uno aprende temprano, y hay cosas que uno aprende demasiado tarde. Valentina, a sus 20 años en ese andén gris de Buenavista, está aprendiendo la primera gran lección del amor adulto: que querer a alguien no es suficiente para que se quede, y que dejar ir a alguien no significa dejar de quererlo. Significa simplemente que el amor, a veces, tiene que aprender a respirar desde lejos. El andén se vacía. Ella se seca los ojos con la manga del suéter azul y empieza a caminar hacia la salida. La Ciudad de México la espera afuera, enorme y ruidosa, y completamente indiferente a su dolor, como siempre ha sido y como siempre será. Ella sale, y la vida continúa, como siempre lo hace. La primera carta llegó 3 semanas después. Era larga, 4 páginas escritas a mano con esa letra pequeña y ordenada que Valentina había aprendido a leer de lado, porque Mateo siempre inclinaba el papel cuando escribía. Le contaba de Guadalajara, de la empresa, del departamento pequeño que compartía con otros 2 programadores, de que extrañaba el café de la Ciudad de México y de que los tacos de Guadalajara eran buenos, pero no eran los mismos. Le contaba que había un parque cerca de su edificio donde a veces iba a caminar cuando necesitaba pensar, y que cuando caminaba, pensaba en ella. Valentina leyó esa carta 4 veces el mismo día que llegó. La guardó dentro del libro que estaba leyendo en ese momento, como marcapáginas, y le respondió esa misma noche. 6 páginas, todo lo que no había dicho en el andén. Así empezó el intercambio. Los domingos en la noche, como había prometido, llegaba la carta de él. Los miércoles en la mañana, puntual como un metrónomo, salía la respuesta de ella. Era un ritmo, era una rutina, era en su propia manera extraña y anticuada, una forma de amor que funcionaba. Durante los primeros 3 meses, las cartas fueron constantes. Luego, gradualmente, empezaron a cambiar. No en el tono, no en las palabras, sino en el tiempo. El intervalo entre una y otra se fue estirando. 2 semanas, 3 semanas, a veces un mes. Mateo siempre tenía una razón. Un proyecto que se complicó, una entrega que consumió su fin de semana, un viaje de trabajo que no había planificado. Valentina entendía todas las razones, las entendía de verdad, pero entender una razón no le quitaba el peso a la espera. El suéter azul perdió su olor en abril. Valentina lo notó un martes por la mañana cuando lo tomó del closet para ponérselo, y ya no había nada, solo lana, solo suéter. El olor de él había desaparecido tan silenciosamente que ella ni siquiera supo exactamente cuándo. Y eso, por alguna razón que no supo explicarse bien, le dolió más que cualquier cosa que hubiera esperado que le doliera. El verano llegó caliente y seco. Valentina terminó su 3er año en la UNAM. Estudió más de lo habitual porque estudiar era la forma más efectiva que conocía de no pensar. La librería donde trabajaba los fines de semana le ofreció más horas porque la dueña, la señora Amparo, estaba enferma de las rodillas y necesitaba apoyo. Valentina dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Más horas en la librería significaban más libros a su alrededor, y los libros eran, después de las cartas de Mateo, la única compañía que no la defraudaba.
Su madre mejoró un poco ese verano. No del todo. La enfermedad no era de las que desaparecen, era de las que se instalan y negocian. Temporadas buenas, temporadas malas, equilibrios frágiles que hay que aprender a mantener con cuidado, como agua en las manos. Pero ese verano hubo más días buenos que malos, y Valentina los tomó como lo que eran, un regalo pequeño que no merecía desperdiciar. La última carta de Mateo llegó en octubre. Era más corta que las anteriores, 3 párrafos. Le contaba que la empresa estaba creciendo, que habían recibido una inversión grande, que él era parte de un equipo nuevo y que eso implicaba más responsabilidades, que estaba bien, que la extrañaba. Valentina la leyó 2 veces. Respondió esa misma semana. No llegó respuesta. Esperó. Semanas, 1 mes, 2 meses. Mandó otra carta, más corta esta vez, sin exigir nada, solo preguntando cómo estaba, dejando la puerta abierta. Silencio. El tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que duele. El silencio que uno aprende a reconocer con el tiempo. No hubo accidente, no hubo tragedia, no hubo nada dramático. Simplemente la vida de otra persona siguió adelante en una dirección diferente, y en algún punto del camino encontró que el espacio que necesitaba para seguir creciendo no alcanzaba para 2. No hubo conversación final. No hubo despedida. Solo el silencio. Y Valentina, que era inteligente y valiente y tenía 20 años cumplidos y un suéter azul sin olor en el closet, entendió. Lloró una noche, solo una. Se dio ese permiso y no más. Al día siguiente fue a trabajar a la librería. Acomodó libros en los estantes de la sección de literatura latinoamericana, le sirvió café a 3 clientes distintos y decidió que la vida seguía. Porque seguía. Siempre sigue. Los años pasaron con esa velocidad particular que tienen los años cuando uno está ocupado viviendo. La universidad terminó. El título llegó. Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, con mención honorífica. Su madre la vio recibir el diploma desde la primera fila, con oxígeno portátil y una sonrisa que valía más que cualquier medalla. Valentina trabajó un tiempo en una editorial pequeña, luego en una revista cultural que duró 1 año y medio antes de cerrar. Luego regresó a la librería, pero esta vez no como empleada. La señora Amparo se retiró, y la librería necesitaba un nuevo dueño. Valentina tenía 26 años y muy poco dinero, y absolutamente ninguna experiencia administrando un negocio. Pero tenía algo que la señora Amparo valoraba más que el dinero y la experiencia. Amaba los libros con una honestidad que no se aprende en ningún lado. Los amaba de esa manera específica que hace que los clientes lo noten cuando entran, que hace que la librería se sienta como un lugar vivo en lugar de un depósito de papel. Firmaron el traspaso en una tarde de noviembre. Valentina Cruz Medina, a los 26 años, se convirtió en dueña de la librería Papel y Tiempo. Le cambió algunas cosas. Pintó la fachada de un verde oscuro que le recordaba a los árboles del parque de Coyoacán. Puso una cafetera nueva junto al mostrador y empezó a ofrecer café gratis a quien comprara más de 2 libros. Organizó tardes de lectura los primeros sábados del mes. Trajo autores locales a presentar sus libros. 15 años son muchas cosas. Son 180 meses. Son más de 5.000 días. Son miles de comidas y miles de noches y miles de decisiones pequeñas que se van acumulando hasta que un día uno se mira en el espejo y ve a una persona completamente diferente a la que era y al mismo tiempo, de alguna manera que no termina de entenderse, reconoce algo en esa persona que no ha cambiado nunca. Mateo Ríos Sandoval tiene 35 años y es, desde cualquier ángulo que se lo mire, un hombre exitoso. Después de Guadalajara, vino 1 año en Ciudad de México con otra empresa. Luego una startup en Monterrey. Luego un socio que tenía dinero y una idea que valía más que el dinero. Luego un fondo de inversión que creyó en ellos. Luego el trabajo de 5 años que convirtió una aplicación de logística en una plataforma que hoy usan más de 300 empresas en 12 países de América Latina. La empresa se llama Nexo. Mateo es su director de tecnología y cofundador. Tiene una oficina en el piso 12 de un edificio en Polanco con vista a los árboles del Parque Lincoln. Tiene un equipo de 83 personas que lo respetan y en algunos casos lo admiran. Tiene un departamento en San Pedro Garza García, en Monterrey, que compró hace 4 años y que está bien amueblado y bien diseñado y que a veces, cuando llega tarde en la noche y enciende solo la lámpara del estudio, le parece excesivamente silencioso.
Tiene también una vida personal que funciona razonablemente bien. Tiene amigos, buenos amigos, algunos de los que conoció en Guadalajara y que sobrevivieron los años y los cambios. Tiene a su familia en Iztapalapa, a la que visita los fines de semana que puede, que no son todos los que quisiera, pero más de los que sus socios le permiten. Tiene la costumbre de correr por las mañanas, 4 kilómetros, antes del café y antes de los correos y antes del mundo. Tiene un libro en su buró que lleva 3 semanas leyendo porque entre el trabajo y los viajes y las juntas, el tiempo para leer se va estrechando hasta convertirse en apenas 15 minutos antes de dormir. Tuvo una relación larga, 5 años con una arquitecta llamada Andrea, una mujer inteligente, ambiciosa, con criterio y con humor. Una relación que empezó bien y creció despacio, y terminó sin drama, pero con esa tristeza específica de las cosas que no funcionaron sin que nadie tuviera la culpa exacta. Terminaron hace 2 años. Siguen siendo cordiales cuando se encuentran en eventos del sector, que ocurre a veces, porque la Ciudad de México de los profesionales exitosos es más pequeña de lo que parece. Después de Andrea, no hubo nadie serio. No por falta de oportunidades. Mateo es un hombre atractivo en la medida en que la seguridad y la inteligencia hacen atractiva a una persona. Tiene citas, conoce gente. Pero hay algo que no termina de conectar del todo. Algo que él mismo no sabría nombrar con precisión. Una especie de umbral invisible que las personas nuevas no logran cruzar. Él no lo analiza demasiado. Tiene mucho trabajo. Siempre hay algo urgente. Siempre hay algo que resolver. Siempre hay una decisión que no puede esperar. Es más fácil concentrarse en lo urgente que en lo que no tiene nombre. Pero hay noches. Noches en las que llega al departamento en Monterrey y enciende la lámpara del estudio, y el silencio es demasiado. Y entonces pasa algo raro. La memoria hace su trabajo sin pedirle permiso. Un olor, una canción, la textura de algo. Y aparece, nítida y completa y sin previo aviso, una imagen específica. Una chica en un andén. Un suéter azul marino. Las manos. Mateo siempre ha creído que es un hombre racional. Ha construido su vida sobre decisiones razonadas, sobre datos, sobre análisis. Pero hay una cosa que escapa a toda racionalidad, y es esa imagen. Ese recuerdo que aparece solo, sin lógica, sin razón de ser, 15 años después. Él nunca le escribió de vuelta a esa última carta, lo sabe. Y sabe también que no fue cobardía exactamente, o tal vez sí lo fue, pero fue también algo más complejo. Fue el miedo de un chico de 20 años que de repente se encontró con más de lo que había imaginado y no supo cómo ser 2 cosas al mismo tiempo. No supo cómo ser el que crecía y el que prometía. El silencio no fue una decisión consciente. Fue una omisión que se fue haciendo cada vez más grande hasta que corregirla parecía imposible. Nunca la buscó. En la era de Internet, en la era en que cualquier nombre lleva a un perfil, Mateo nunca buscó a Valentina Cruz Medina. No porque la hubiera olvidado, sino exactamente porque no la había olvidado. Y porque había algo que le parecía justo. Él no había cumplido lo que prometió. No tenía derecho a aparecer, no tenía derecho a llamar a esa puerta después de haberla cerrado con silencio. Así se convenció. Y así vivió. Hasta que llegó febrero. Un febrero 15 años después del primero. Mateo tenía en el calendario una conferencia de innovación tecnológica. Un evento grande, con líderes de industria de toda la región, patrocinado en parte por Nexo. 3 días de paneles, talleres, networking. Ciudad de México. Mateo Ríos Sandoval, 20 años. Mochila grande, una cicatriz en el pulgar derecho, letra pequeña y ordenada. La promesa de escribir los domingos. La promesa que no se cumplió. Y la pregunta que Valentina nunca se respondió del todo, no porque no supiera la respuesta, sino porque algunas preguntas es mejor dejarlas vivir sin respuesta. ¿Qué habría pasado si él se hubiera quedado? Nunca lo supo. Y siguió adelante, como siempre lo había hecho. El avión aterrizó en el AICM un martes a las 7 de la mañana. Mateo había dormido 2 horas en el vuelo, no por nervios exactamente. O sí, tal vez sí, aunque él lo habría llamado de otra manera. Lo habría llamado anticipación. Lo habría llamado la dificultad natural de dormir en asientos de clase ejecutiva cuando uno tiene una mente que no sabe apagar.
pero en algún lugar más honesto de sí mismo era nervios. La ciudad lo recibió como siempre lo hace, sin ceremonia y sin contemplaciones. El tráfico de las 7 de la mañana en el circuito interior es exactamente igual que el de hace 15 años, caótico y denso, y con una lógica propia que solo los que crecieron en él son capaces de seguir. El taxista de la aplicación tomó el carril izquierdo con una confianza que Mateo admiró en silencio, y él se recostó en el asiento y miró la ciudad pasar por la ventana. Habían cambiado algunas cosas. Nuevos edificios en colonias que él recordaba como puramente residenciales, bicicletas por todos lados, más de las que había cuando se fue, murales nuevos en bardas que él recordaba en blanco. La ciudad había envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo, como suelen hacer las ciudades grandes, acumulando capas. Pero había cosas que seguían iguales. El ángel de la independencia con su pose eterna, el color específico del smog matutino que los capitalinos han aprendido a ignorar, el sonido del metro cuando pasa cerca, ese traqueteo inconfundible, el olor a elote con chile y limón que apareció misteriosamente cuando pasaron por Reforma, a pesar de ser las 7 de la mañana. Ciudad de México. Siempre la misma. Siempre diferente. El hotel estaba en la colonia Juárez, a 2 cuadras del Paseo de la Reforma, un boutique hotel que Nexo usaba cuando organizaba eventos en la capital. Moderno, discreto, eficiente. El tipo de lugar que Mateo había aprendido a apreciar. Sin excesos, pero sin pretensiones tampoco. Dejó la maleta en el cuarto, se dio un regaderazo rápido y a las 9 ya estaba en el centro de convenciones revisando el programa de la conferencia. Los siguientes 2 días fueron exactamente lo que se esperaba de ellos. Paneles, presentaciones, conversaciones de networking que empezaban con un apretón de manos y un intercambio de tarjetas y a veces se convertían en algo más interesante. Cenas de sector donde los negocios se mezclaban con el alcohol y producían ese tipo específico de conversaciones francas que solo ocurren cuando la guardia profesional baja 3 niveles. Mateo fue eficiente. Fue brillante cuando necesitó serlo. Cerró 2 conversaciones que podrían convertirse en alianzas relevantes para Nexo. Dio una charla sobre el futuro de la logística digital en América Latina que recibió una ovación de pie de 200 personas. Y en cada pausa, en cada momento entre un panel y el siguiente, en cada instante en que el volumen del mundo bajaba lo suficiente, la ciudad lo jalaba. No de manera dramática, no con urgencia, solo ese jalón suave y constante que tienen los lugares donde uno creció. Ese recordatorio silencioso de que debajo del hombre de 35 años con traje y tarjeta de presentación existe todavía un chico de Iztapalapa que aprendió a programar de noche en una computadora que compraron entre todos los hermanos. El tercer día, el último, terminó la conferencia al mediodía. El vuelo de regreso a Monterrey era a las 7 de la tarde. Mateo tenía 7 horas. No las usó para trabajar. Una parte de él llevaba días sabiendo que esto iba a pasar, aunque no se lo hubiera dicho en voz alta, que si tenía tiempo libre en la Ciudad de México iba a caminar, no por la Condesa ni por la Roma, que eran las colonias de moda y que hubiera sido lo obvio para alguien de su nivel. Iba a caminar por los lugares que conocía de antes, por los lugares que tenía guardados en alguna parte de la memoria que no se borra. Fue al parque de Coyoacán. Caminó por los adoquines. Se compró un café en uno de los puestos de la plaza y lo tomó parado, viendo a la gente pasar. Turistas con mochilas, familias con niños, parejas jóvenes tomadas de la mano con esa despreocupación específica de los 20 años que uno solo reconoce como tal cuando ya no la tiene. Pensó en Valentina. No por primera vez en el día, pero sí con más claridad que antes. Valentina, que vivía en esta ciudad. Valentina, que según la última información que había tenido de ella, a través de un amigo en común años atrás, había estudiado literatura y trabajaba en algo relacionado con libros. Valentina, cuyo número de teléfono él no tenía, cuyas redes sociales nunca había buscado, a quien no había escrito en 15 años. Mateo terminó el café. Caminó sin rumbo fijo por las calles de Coyoacán, dejando que sus pies eligieran. Sus pies tenían memoria propia. Lo llevaron por calles que conocía, por esquinas que reconoció aunque hubieran cambiado. Y entonces, en una calle a media cuadra del mercado, algo llamó su atención. Una fachada pintada de verde oscuro. Un letrero de madera que decía en letras discretas y elegantes, Librería, Papel y Tiempo. Mateo se detuvo. En el escaparate había una exhibición de libros bien organizada, con criterio.
No los bestsellers del momento puestos al azar, libros escogidos con cuidado, con intención. Junto a la puerta, una pizarra pequeña anunciaba: tarde de lectura este sábado, 17 horas, café incluido. Era el tipo de librería que Valentina hubiera amado. Era, pensó Mateo sin poder evitarlo, exactamente el tipo de librería que ella habría querido tener. Miró el letrero un momento más. Luego empujó la puerta. La campanilla sobre la puerta sonó suave. El interior de la librería era exactamente lo que la fachada prometía: cálido, ordenado, vivo. Estantes de madera oscura llegando casi hasta el techo. Pasillos angostos con la lógica de quien conoce bien cada libro en cada lugar. Una cafetera junto al mostrador que llenaba el espacio con un olor denso y redondo. Luz natural entrando por 2 ventanas altas que iluminaban los lomos de los libros de una manera que hacía que todo se viera como si perteneciera a otro tiempo. Había 2 clientes en el fondo de la tienda, inclinados sobre la sección de novela gráfica. Y detrás del mostrador, de espaldas, alguien estaba acomodando libros en el estante superior. Mateo entró, dejó que la puerta se cerrara detrás de él, y se quedó parado en el umbral porque algo en su cuerpo decidió, antes de que su mente terminara de procesar nada, que tenía que detenerse. La persona detrás del mostrador tenía el cabello oscuro recogido, no en una trenza como él la recordaba, sino en un moño suelto con algunos mechones escapándose por el cuello. Llevaba una blusa color crema y pantalones oscuros y unos aretes largos que se movían cuando giraba la cabeza. Tenía el mismo movimiento que él recordaba al inclinarse hacia los libros, esa manera específica de inclinar el cuerpo hacia adelante, como si los libros tuvieran algo que susurrar y hubiera que acercarse para escuchar. Mateo no lo sabía todavía, no con certeza. Pero algo en él ya lo sabía. Valentina tomó el último libro del estante, lo acomodó y se volvió. Y lo vio. El tiempo hizo algo imposible en ese momento. Se detuvo. No metafóricamente, no como figura retórica. En la experiencia real de ambos, en esos 2 o 3 segundos específicos, el tiempo dejó de avanzar y el mundo dejó de hacer ruido. Y la librería, y los libros, y la cafetera, y los 2 clientes en el fondo, y la campanilla sobre la puerta, y el olor a café, y el sol de la tarde entrando por las ventanas altas, todo eso existió, pero no ocurrió, porque lo único que ocurrió en esos segundos fue el reconocimiento. Valentina lo miró. Él la miró. 15 años desaparecieron. No todos, la mayoría siguió ahí, intactos, con todo lo que implicaban, pero en ese instante específico del reconocimiento, algo más antiguo apareció, algo de antes de los años y de las decisiones y del silencio. Algo del andén y del suéter azul y de las manos tomadas y de las promesas. Valentina bajó los ojos al libro que tenía en las manos, lo puso en el mostrador. Cuando los volvió a levantar, su expresión era tranquila, no fría, no cerrada, tranquila, con esa calma específica de las personas que han aprendido a procesar sus emociones antes de mostrarlas. Dijo: Mateo. No fue una pregunta, no fue una exclamación, fue simplemente su nombre, dicho con la misma textura de siempre, esa textura que él no sabía que había estado guardando en alguna parte, hasta que la escuchó y la reconoció completa. Mateo dio 2 pasos hacia el mostrador. Dijo: Valentina. Pausa. Tu librería es exactamente como imaginé que sería. No era lo que había planeado decir. No había planeado nada. No había planeado estar aquí. Pero salió eso, y al salir era verdad. Y la verdad a veces elige sus propias palabras. Valentina lo miró. Y entonces, muy despacio, en la comisura de los labios, apareció algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tampoco era otra cosa. El rastro de algo que quiso ser sonrisa y que llegó hasta la mitad, antes de que la prudencia lo frenara. Dijo: ¿Cómo sabías que era mía? No lo sabía. Pero lo dijiste como si lo supieras. Mateo bajó la vista un momento. Luego volvió a mirarla. Dijo: porque es exactamente el tipo de librería que tú querías. Silencio. Los 2 clientes en el fondo salieron con 2 libros cada uno, pagaron sin notar nada, y se fueron. La campanilla sonó. La puerta se cerró. Y entonces la librería quedó en silencio. Solo ellos 2. Solo el olor a café y el sol en los lomos de los libros y 15 años en el aire entre los 2, pesando lo suyo, pero también haciendo espacio para algo que todavía no tenía nombre.
Valentina fue hasta la cafetera. Sin preguntar, llenó 2 tazas. Le pasó una a él. Él la tomó. Sus dedos casi se rozaron en el cambio. Casi. Valentina rodeó el mostrador y se apoyó en el estante de enfrente. Lo miró. Lo estudió con esa mirada que siempre había tenido y que al parecer los 15 años no habían cambiado. Directa, honesta, sin filtro. Dijo, «Estás igual». Mateo miró su taza. Dijo, «Tú también». Eso no es verdad para ninguno de los dos. No, pero era lo que venía al caso decir. Valentina consideró eso. Luego dijo, «¿Qué haces en Coyoacán?» «Vine a una conferencia. El vuelo es a las 7. Y caminaste hasta acá. Mis pies conocen el camino». Valentina lo miró un segundo más. Luego bajó la vista al café y dijo, en voz baja, sin drama, sin acusación, 15 años, Mateo. Él no dijo nada, porque no había nada que decir que fuera suficiente, y él lo sabía, y ella lo sabía, y los dos sabían que saberlo no cambiaba el peso de esas 2 palabras en el aire. 15 años. Valentina levantó la vista. Dijo, «Tienes tiempo para caminar un poco antes de tu vuelo». Mateo la miró y dijo, «Sí». Y antes de que sigamos con esta historia, necesito preguntarte algo. ¿Tú crees que los primeros amores realmente se olvidan? Porque hay personas que dicen que sí, que el tiempo todo lo cura y todo lo borra, y que lo que fue importante a los 20 años ya no puede importar de la misma manera a los 35. Pero hay otras personas que dicen que no, que hay un tipo específico de amor que no se olvida del todo, que simplemente aprende a vivir más callado. ¿Cuál de los dos eres tú? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si ya llevas rato con nosotros y todavía no le has dado like a este video, este es el momento. Es gratis, tarda 2 segundos y nos ayuda a seguir contando historias como esta. Sigamos. Coyoacán en la tarde tiene una luz que no existe en ningún otro lugar de la ciudad. Es dorada y suave, y viene de un ángulo que parece calculado para hacer que todo luzca más importante de lo que es. Los adoquines brillan, los árboles del parque tienen un color que se acerca al verde perfectamente saturado de las acuarelas. La gente que camina parece más lenta, más deliberada, como si la luz les estuviera recordando que no hay prisa. Valentina y Mateo caminaron por esa luz, despacio, sin rumbo, con esa manera de andar que tienen 2 personas que tienen mucho que decirse y no saben por dónde empezar, así que empiezan por los pies. Fue él quien habló primero. ¿Cuánto tiempo llevas con la librería? 9 años. La tomé del traspaso cuando tenía 26. ¿Y la señora Amparo? Valentina lo miró. Algo en su expresión cambió, suave. Se retiró a Querétaro. Tiene un jardín enorme. Me manda fotos de sus flores cada que puede. ¿Siguen en contacto? Siempre. Fue mi primera mentora. Sin ella no existiría papel y tiempo. Mateo asintió. Caminaron en silencio un momento. Luego dijo, ¿y tu mamá? Valentina no respondió de inmediato. Mateo esperó. Ella dijo, con esa calma tranquila que ya había notado en ella desde que entró a la librería. Falleció hace 4 años. El corazón. Fue rápido al final, que supongo que es lo más que uno puede pedir en esas circunstancias. Lo siento. Gracias. Era una mujer increíble. Tú la conociste un poco, ¿te acuerdas? Una vez, en el mercado de Coyoacán. Me compró una torta sin que yo se lo pidiera y me dijo que se notaba que me hacía falta comer mejor. Valentina se rió. Era la primera vez que se reía desde que él había entrado a la librería. Era una risa breve, contenida, pero real. Mateo la reconoció. Era exactamente igual a como la recordaba. Ese mismo sonido específico. Era exactamente así, dijo Valentina. Siempre supo leer a la gente con una precisión que daba un poco de miedo. ¿Qué decía de mí? Valentina consideró la pregunta. Caminaron por la orilla del parque antes de que ella respondiera. Decía que eras de los que llegan lejos, que se notaba en cómo te movías, como alguien que ya sabe a dónde va antes de saberlo conscientemente. Mateo procesó eso, y tenía razón. Depende de cómo definas llegar lejos. No era una acusación, era una observación, pero tenía su filo propio, suave y preciso.
Mateo se detuvo, Valentina también. Estaban frente a la fuente del parque, donde unos niños perseguían palomas con esa determinación inútil y gloriosa de la infancia. El sol daba de lado ahora, más bajo, y la luz era aún más dorada que antes. Él dijo, «No te escribí de vuelta». Valentina lo miró. «Lo sé. Quiero decirte que lo siento». «Mateo». «No, espera». Él se volvió hacia ella. 15 años es mucho tiempo para no decirlo. Y no lo digo para que algo cambie, ni para que me perdones, ni para nada de eso. Lo digo porque es verdad, y porque te lo debo, y porque siempre he sabido que te lo debo. Valentina lo estudió. Después de un momento dijo, «¿Qué pasó?» No en el sentido de que me debes una explicación, porque no me la debes. Pero sí tengo curiosidad genuina. ¿Qué pasó? Mateo miró la fuente. Los niños seguían persiguiendo palomas. Pasé el umbral, dijo al fin. No sé explicarlo mejor que eso. Empecé a construir algo allá, en Guadalajara. Y entre más grande se hacía ese algo, más pequeño me sentía yo en comparación, como si no fuera suficiente todavía. Como si necesitara llegar a algún punto antes de poder volver a ser la persona que te prometió cosas. Valentina procesó eso en silencio. Luego dijo, «Nunca te pedí que fuera suficiente para ningún estándar en particular. Lo sé, el estándar era mío. Y era absurdo. Pero tenía 20 años. Y los 20 años hacen cosas absurdas con la cabeza de la gente». «Sí», dijo Valentina. «Lo hacen». Pausa. «Yo también hice cosas absurdas a los 20. Como quedarte. Como quedarme», confirmó ella. Y luego más suave. «Aunque ahora no creo que fuera tan absurdo. Me quedé porque tenía razones para quedarme. Mi mamá. La librería que después fue mía. Esta ciudad, que es mía también, a su manera. Caminaron de nuevo, sin prisa. El sol seguía bajando, y la luz seguía siendo dorada, y los adoquines seguían brillando, y la ciudad seguía siendo indiferente al drama privado de dos personas de 35 años que se habían querido a los 20 y que ahora caminaban juntas, intentando encontrar el lugar exacto donde el pasado termina y el presente empieza. Valentina habló. «¿Recuerdas lo que me dijiste ese día en la estación? Cada palabra. Dijiste que nada cambiaría. Cambió todo». «Sí». Se sentaron en una banca del parque cuando el sol ya estaba casi en el horizonte. No era un plan. Simplemente llegaron a la banca y los dos lo notaron al mismo tiempo, y los dos se sentaron como si esa banca hubiera estado esperándolos. Así funciona a veces. Los lugares tienen memoria también. Valentina tenía el café terminado hacía rato. Mateo también. Pero ninguno de los dos había buscado dónde tirarlo, porque eso implicaba moverse, y ninguno de los dos quería moverse. «¿Intentaste olvidarme?», preguntó Valentina. Era una pregunta directa, sin preámbulo, del tipo que solo se puede hacer cuando la persona de enfrente ya no te puede dañar de la misma manera que antes, porque el tiempo ha construido una distancia que funciona como protección. Mateo no dudó. «Sí». «¿Funcionó?». Pausa más larga. A medias. Valentina asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar, como si a medias fuera la respuesta más honesta posible, y por tanto la más valiosa. «¿Y tú?», preguntó él. «Yo nunca intenté olvidarte», dijo Valentina. «Intenté seguir adelante, que es diferente. Seguir adelante no implica olvidar». Y se sentaron en una banca del parque cuando el sol ya estaba casi en el horizonte. No era un plan. Simplemente llegaron a la banca y los dos lo notaron al mismo tiempo, y los dos se sentaron como si esa banca hubiera estado esperándolos. Así funciona a veces. Los lugares tienen memoria también. Valentina tenía el café terminado hacía rato. Mateo también. Pero ninguno de los dos había buscado dónde tirarlo, porque eso implicaba moverse, y ninguno de los dos quería moverse. «¿Intentaste olvidarme?», preguntó Valentina. Era una pregunta directa, sin preámbulo, del tipo que solo se puede hacer cuando la persona de enfrente ya no te puede dañar de la misma manera que antes, porque el tiempo ha construido una distancia que funciona como protección. Mateo no dudó. «Sí». «¿Funcionó?». Pausa más larga. A medias. Valentina asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar, como si a medias fuera la respuesta más honesta posible, y por tanto la más valiosa. «¿Y tú?», preguntó él. «Yo nunca intenté olvidarte», dijo Valentina. «Intenté seguir adelante, que es diferente. Seguir adelante no implica olvidar, implica aprender a cargar las cosas de una manera que no te pese demasiado». «¿Y aprendiste?». «Más o menos. Lo que aprendí fue que algunas cosas no se cargan, simplemente caminan contigo. No pesan porque no están encima tuyo, están al lado.
Como compañía. Mateo la miró durante un momento largo. Eso es la cosa más honesta que me ha dicho alguien en mucho tiempo. Es que soy librería. La librería me ha enseñado a ser honesta. La librería te enseña cosas. Constantemente. Los libros y la gente que los compra, y la gente que entra solo a hojear y no compra nada, y la gente que pregunta por libros que no existen, y la gente que llora en los pasillos pensando que nadie los ve. Todos me enseñan algo. Mateo pensó en eso. ¿Nunca quisiste irte?, preguntó. De la ciudad, digo. Después de que tu mamá falleció, sin las razones que te mantuvieron aquí. ¿Nunca quisiste irte a algún lado? Valentina consideró la pregunta con seriedad. La consideró de verdad, no como algo retórico. Una vez, dijo, hace 3 años, hubo una oferta para dirigir la sección de literatura latinoamericana en una editorial en Buenos Aires. Era una oportunidad enorme. Buenos Aires, además, es exactamente el tipo de ciudad que a mí me hubiera gustado explorar. ¿Por qué no fuiste? Porque soy papel y tiempo. No como posesión, no en el sentido de que el lugar me pertenece, sino en el sentido de que yo le pertenezco a él. La librería me necesita de una manera que entiendo y que valoro, y yo la necesito de una manera que también entiendo. Miró el parque. Hay personas que son de todos lados. Yo soy de aquí. Mateo escuchó eso con una atención que no solía prestar a las conversaciones de negocios, ni a las presentaciones de estrategia, ni a las juntas de directivos. La atención completa, sin parte de la mente en otro lado. Yo envidio eso, dijo al fin. Valentina lo miró. La certeza. La pertenencia. Saber que eres de un lugar. Saber que ese lugar te necesita. ¿Tú no sientes eso con Monterrey? Monterrey es donde trabajo. No es lo mismo. ¿Y la Ciudad de México? Mateo tardó en responder. Miró el parque con esa expresión de los que están mirando algo que no está frente a ellos. La Ciudad de México es de donde soy. Pero ser de algún lado no significa que ese lugar te necesite. Significa que llevas ese lugar dentro, aunque no estés en él. Valentina dijo, eso también es una forma de pertenencia. Una más solitaria. Silencio. El parque seguía su ritmo vespertino. Las palomas habían ganado su batalla contra los niños. Una pareja mayor caminaba tomada de la mano por el camino de adoquines. Un señor dormitaba en una banca con un periódico en la cara. Valentina habló. ¿Tuviste pareja? En estos años. 5 años con una arquitecta. Terminamos hace 2. ¿Bien? Sin drama, que es la versión adulta de bien, supongo. Valentina asintió. Yo tuve un fotógrafo y un historiador. Ninguno duró demasiado. ¿Por qué no? Valentina pensó. Eligió sus palabras. Porque eran personas muy buenas a las que yo quería bien, pero con las que nunca llegué al fondo. Y yo necesito el fondo. Necesito que alguien pueda llegar al fondo. Mateo la miró. ¿Y yo llegué al fondo? Valentina lo consideró sin apresurarse. Tenías 20 años y yo tenía 20 años y los dos éramos trabajo en proceso. Pero sí, de todos con quienes he estado, eres el que más cerca estuvo de llegar al fondo. El sol terminó de ponerse. La luz del parque cambió, ya no dorada sino azul suave. Ese azul particular del crepúsculo en la ciudad que no termina de oscurecerse nunca porque las luces artificiales empiezan a tomar el relevo. Mateo miró su teléfono. Las 5:40. El vuelo era a las 7. Tendría que salir en 20 minutos si quería llegar con tiempo. 15 minutos si tomaba una buena ruta. 10 si el tráfico colaboraba, que era una posibilidad abstracta. Se quedó mirando la hora en la pantalla. Luego la apagó y la guardó en el bolsillo. Valentina lo observó hacer eso. No dijo nada. Pero algo en ella entendió lo que ese gesto significaba. Caminaron de regreso hacia la librería cuando la ciudad ya estaba completamente en su modo nocturno. Las luces encendidas, el ruido de fondo transformado del caos del tráfico diurno al zumbido más íntimo de la noche. Los restaurantes llenándose, la gente moviéndose con menos urgencia.
En la puerta de papel y tiempo, Valentina sacó sus llaves. Mateo se quedó parado en la banqueta. Silencio cómodo. El tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de cosas que todavía no han encontrado forma de volverse palabras. Fue él quien habló primero. ¿Puedo preguntarte algo? Ya llevas un rato haciéndolo. Esto es distinto. Valentina lo miró. Pregunta. Mateo juntó las manos. La separó. La miró. ¿Tienes miedo de esto? ¿De qué es esto? De que yo haya aparecido hoy. De esta conversación. De lo que puede implicar que estemos aquí parados. Valentina no respondió de inmediato. Puso la llave en la cerradura, pero no giró. Se quedó así, con la mano en la llave y la vista en la puerta. Luego dijo, sí. ¿Por qué? Ella se volvió. Lo miró directamente. Porque ya lo viví una vez. El principio de algo que prometía mucho. Y sé lo que pasa después. O lo que puede pasar. Y a los 20 años uno puede sobrevivir ciertas pérdidas con más elasticidad que a los 35. No tienes 35. Tengo 34. El matiz no cambia el punto. Mateo asintió, serio, sin intentar minimizar lo que ella había dicho. ¿Y si el miedo no es suficiente razón para no intentarlo? ¿Y si sí lo es? Silencio. Los dos sostuvieron eso en el aire entre ellos, sin que ninguno tratara de resolverlo demasiado rápido, porque era una pregunta que merecía su espacio. Valentina habló. El problema con los primeros amores es que uno los idealiza, inevitablemente, porque quedaron sin terminar, sin el desgaste de lo cotidiano, sin los argumentos por tonterías y los días grises y las temporadas en que uno ya no se cae tan bien. Quedaron en su mejor momento, en el andén, con el suéter azul y las promesas y la fotografía que nadie tomó. ¿Lo recuerdas? No me cabe duda de que tú también lo recuerdas. El suéter azul. El suéter azul. Pausa. Valentina continuó. Lo que tengo miedo de que pase es que aparezca un hombre que se parece mucho a alguien que quise, y que yo proyecte sobre ese hombre todo lo que nunca se resolvió, y que en algún punto del proceso me dé cuenta de que el hombre real es diferente al que yo construí con la memoria, y que ese descubrimiento duela de una manera innecesaria. Mateo consideró eso durante un momento largo. Luego dijo, es un miedo razonable. Lo sé que es razonable. ¿Y si te dijera que yo también tengo ese miedo? Valentina lo miró. ¿Tienes miedo de que yo no sea quien recuerdas? Tengo miedo de que yo no sea quien tú recuerdas, dijo Mateo. Tengo miedo de que la persona que idealizaste durante 15 años sea mejor que yo, y que conocerme de verdad ahora sea decepcionante. Valentina lo miró durante un buen momento. Luego dijo, con una calma que era a la vez suave y firme. Mateo, llevas 3 horas hablándome con una honestidad que la mayoría de la gente no te da ni después de 3 meses. No creo que vayas a decepcionarme de la manera que temes. Pero de otras maneras. Una pausa. Eso no lo sé todavía. Él asintió. Bien, dijo. Eso es honesto. La librería me enseñó. Él sonrió. El mismo doblez en el lado izquierdo. Valentina giró la llave. La puerta se abrió. Se quedó en el umbral. Lo miró. ¿Cuándo es tu vuelo? Mateo sacó el teléfono. Miró la hora. Hizo un cálculo rápido. Ya no llego. Valentina lo miró. ¿Lo perdiste? No hay vuelo siguiente hasta mañana a las 6 de la mañana. Silencio. ¿Lo sabías cuando guardaste el teléfono? Sí. Valentina procesó eso. No con drama, no con un giro emocional. Lo procesó con la misma calma tranquila que era ya claramente su manera de estar en el mundo. Luego dijo, hay una fonda a 2 cuadras que tiene el mejor caldo tlalpeño de Coyoacán. Y que abre hasta las 10. Mateo la miró. ¿Me estás invitando a cenar? Te estoy diciendo que el caldo tlalpeño existe, dijo Valentina.
Lo que hagas con esa información es tu problema. Y dicho eso, cerró la puerta de la librería con llave. Se guardó las llaves en el bolsillo y empezó a caminar. Mateo se quedó parado en la banqueta un segundo. Luego siguió. Espera. Antes de seguir, quiero preguntarte algo muy serio. ¿Tú volverías a intentarlo con un amor del pasado? No en la versión romántica y cinematográfica, en la versión real, sabiendo que la persona cambió, sabiendo que tú también cambiaste, sabiendo que el miedo de que no funcione es completamente válido. Sabiendo todo eso, ¿volverías a intentarlo? Cuéntame en los comentarios. Y si tienes a alguien en tu vida que también necesita escuchar esta historia, este es el momento perfecto para compartirla. Mándala ahora. Ese gesto pequeño nos ayuda más de lo que imaginas. Sigamos con Valentina y Mateo. El caldo tlalpeño estuvo efectivamente extraordinario. La fonda era pequeña, con mesas de madera y manteles de hule con motivos florales y una señora en la cocina que cantaba en voz baja algo que ninguno de los dos pudo identificar, pero que sonaba a algo que existía desde antes de que ellos nacieran. Pidieron caldo y pan y agua de Jamaica, y hablaron durante 2 horas con la facilidad específica de las personas que tienen mucho tiempo de conversación acumulado y finalmente están en el lugar correcto para dejarlo salir. Mateo habló de Nexo, no de la versión institucional, la del panel de conferencia, la versión real. Los primeros 2 años en que casi no sobrevivieron, la noche en que estuvo a punto de cerrar todo y regresar a Iztapalapa con la cola entre las patas, el socio que creyó en él cuando él ya casi no creía en sí mismo. Valentina escuchó con la atención completa que él ya había notado en ella, sin mirar el teléfono, sin la distracción educada de las personas que escuchan pero piensan en otra cosa. Escucha real. Valentina habló de la librería, de los años difíciles durante la pandemia, cuando tuvo que cerrar y adaptarse y reinventarse, y casi no lo logró. De los clientes que se convirtieron en comunidad. De los sábados de lectura que empezaron con 4 personas y ahora llenaban la librería hasta no caber. De los autores jóvenes a los que había dado espacio cuando nadie más lo hacía. Mateo escuchó igual. No como quien escucha para responder, como quien escucha para entender. Cuando salieron de la fonda, ya eran casi las 9. Caminaron de regreso por las calles de Coyoacán, más oscuras ahora y más tranquilas, con ese ritmo nocturno de barrio que tiene su propio tempo. Mateo dijo, necesito preguntarte algo. Llevas diciéndome eso toda la noche. Esta es diferente también. También diferente como la anterior. Tal vez más. Valentina lo miró. Pregunta. ¿Puedo verte mañana? Antes de mi vuelo. Valentina caminó unos pasos en silencio. ¿A qué hora es tu vuelo? A las 6 de la mañana. Entonces no hay mañana. Tendría que ser muy temprano. O podría cambiar el vuelo. Valentina se detuvo. Lo miró. Mateo. Valentina. No puedes cambiar el vuelo cada vez que quieras. Tienes una empresa. Tienes un equipo. Tienes obligaciones. Lo sé. ¿Entonces? Entonces nada. Sé todo eso y aún así te estoy preguntando si puedo verte mañana. Pausa. Valentina miró la calle, luego lo miró a él. La librería abre a las 10. Puedes venir a las 9 y tomar café antes de que lleguen los clientes. ¿Y el vuelo? El vuelo es tu problema, dijo Valentina, como el caldo tlalpeño. Y volvió a caminar. Mateo sonrió en la oscuridad. Lo siguiente fueron semanas. No llegó de golpe. No fue una decisión tomada en esa noche en Coyoacán. Fue gradual y cauteloso. Y con la textura específica de 2 personas adultas que han aprendido a no correr hacia lo que quieren. Porque correr, a veces hace caer. Mateo cambió el vuelo esa noche. Fue a la librería a las 9 de la mañana siguiente. Tomaron café antes de que abrieran. Hablaron 1 hora. Él se fue al aeropuerto. Ese fue el primer día. Luego hubo mensajes. No cartas esta vez, porque el tiempo había avanzado. Y los formatos con él. Pero con la misma intención de las cartas. Pensar antes de escribir, elegir las palabras. No el mensaje rápido y descuidado de la comunicación instantánea, sino algo más deliberado. Valentina respondía siempre, no de inmediato, pero siempre. 2 semanas después, Mateo llamó para decirle que tenía una reunión en la Ciudad de México la siguiente semana y que había reservado vuelo para llegar un día antes si ella no le importaba.
No le importó. Esa vez fueron al Museo de Arte Popular, porque Valentina había mencionado en un mensaje que quería ir y nunca tenía con quién. Caminaron por las salas de artesanías y Valentina le explicó técnicas y regiones y tradiciones con una pasión que Mateo encontró, no por primera vez, completamente irresistible. No en el sentido físico, en el sentido de la persona que sabe de algo y lo comunica con un placer genuino que se contagia. Luego fueron a comer al mercado de la Merced, porque a ninguno de los dos les gustaban los restaurantes caros cuando lo que querían era hablar. Esa tarde, parados frente a un puesto de frutas en el mercado, con mango, con chile y limón en la mano, Valentina dijo: «Esto es raro». «¿Qué parte?» «Esta parte. Tú aquí, yo aquí, el mango. ¿El mango es raro?» «El mango es perfecto. Lo raro eres tú». Mateo sonrió. «¿Raro cómo?» Valentina pensó. «Raro en el sentido de que hace un mes no existías en mi presente, existías solo en el pasado. Y ahora existes en los dos sitios al mismo tiempo, y mi cabeza todavía está procesando la geometría de eso». «¿Y cómo va el procesamiento?» «Despacio». «Bien», dijo Mateo. «Tengo paciencia». «¿Desde cuándo?» «Desde que entendí que algunas cosas valen la paciencia». Valentina lo miró. Lo miró de esa manera directa y honesta que era tan suya, y que en estas semanas Mateo había aprendido de nuevo, o quizás por primera vez de verdad, a recibir sin querer esconderse de ella. Dijo, ¿sabes lo que descubrí estos días? ¿Qué? Que eres diferente a como te recordaba, más callado en algunos sentidos, más seguro en otros, más honesto contigo mismo de lo que eras a los 20, que era muy poco. Era un desastre a los 20. Todos lo somos. ¿Tú también? Yo también. Simplemente tenía otro tipo de desastre. Caminaron hacia la salida del mercado. ¿Y te gusta?, preguntó Mateo, ¿la versión que soy ahora? Valentina no respondió de inmediato. Y eso, el hecho de que no respondiera de inmediato, de que lo pensara de verdad en lugar de contestar algo automático, fue para Mateo más valioso que cualquier respuesta rápida habría sido. Sí, dijo Valentina al fin, me gusta quién eres ahora. No en comparación con antes, independientemente de antes. Mateo procesó eso. Eso es lo más bonito que me has dicho. Es lo más honesto que puedo decirte. Es lo mismo. Valentina sonrió. Y esta vez sí fue sonrisa completa, sin la mitad frenada por la prudencia. La sonrisa completa, con los ojos incluidos. Y Mateo, que había construido una empresa de 83 personas y había cerrado tratos con fondos de inversión internacionales y había dado charlas frente a cientos de personas, sintió en ese momento algo que ninguna de esas cosas le había hecho sentir jamás. Algo que no tenía nombre preciso, pero que se parecía mucho a estar exactamente donde uno tiene que estar. El mango con chile y limón estuvo extraordinario. Las semanas siguientes siguieron ese ritmo. Visitas que Mateo planificaba con más cuidado del que dedicaba a sus viajes de negocios. Conversaciones largas por teléfono en las noches, cuando los dos ya estaban en sus respectivos espacios y el día había terminado. Y había algo diferente en hablar en la oscuridad. Mensajes durante el día que eran a veces sobre cosas importantes y a veces sobre cosas completamente sin importancia, como debería ser. Valentina le mandó un libro un martes, sin nota. Solo el libro en un sobre con su letra en la dirección. Era una novela de una autora mexicana que Mateo nunca había leído. Lo empezó esa noche. Lo terminó en 3 días, que para alguien con su ritmo de vida era algo cercano al milagro. Le mandó un mensaje. Lo terminé. Ella respondió. ¿Y? Necesitamos hablar de este final. Cuando quieras. Esa noche hablaron por teléfono 1 hora y 40 minutos solo del libro. Sobre el final y sobre los personajes y sobre lo que la autora había querido decir, y sobre lo que ellos dos leían entre líneas que quizás no era lo que la autora había querido decir, pero que era igualmente válido. Fue una de esas conversaciones que no deberían existir, porque son demasiado buenas, del tipo que hacen que uno piense que el mundo sería un lugar mejor si más personas pasaran más tiempo hablando de libros en lugar de todo lo demás. Al final de la llamada, Mateo dijo: Valentina. ¿Qué? Quiero que sepas algo. ¿Qué quieres que sepa? Pausa. Que esta vez no voy a desaparecer. Silencio en la línea. Luego la voz de Valentina, más suave de lo habitual. ¿Eso es una promesa? No. Es una declaración de intención. No hago promesas que no puedo garantizar, pero sí puedo garantizar la intención. Valentina tardó en responder.
Eso es más honesto que la mayoría de las promesas que he escuchado en mi vida. ¿Es suficiente? Otra pausa. Por ahora, sí. Y eso, por ahora, era suficiente. 3 meses después de que Mateo entró por primera vez a la librería Papel y Tiempo, llegó el correo. Era de su socio en Nexo. Y antes de abrirlo, Mateo ya sabía más o menos de qué se trataba. Llevaban semanas en conversaciones con un fondo de capital que quería incorporar Nexo a su portafolio con una inversión grande, la más grande que habían recibido. El correo confirmaba que el fondo había tomado una decisión positiva. La inversión estaba aprobada. La condición era que los fundadores relocalizaran sus operaciones a la Ciudad de México durante al menos 2 años, para facilitar la integración con otras empresas del portafolio y el acceso a los mercados regionales. Mateo leyó el correo 2 veces. Luego se levantó de su escritorio en Monterrey, fue a la ventana y miró el skyline de la ciudad que no era la suya. La oferta era extraordinaria desde cualquier ángulo financiero. Lo sabía. Cambiaría el tamaño y el alcance de Nexo de una manera que hace 3 años habría parecido imposible. Era, en el lenguaje de su industria, la oferta que uno no rechaza. Y sin embargo, Mateo se quedó parado frente a la ventana durante 20 minutos pensando, no en los números ni en las implicaciones estratégicas, sino en algo diferente, en algo que no cabía en ninguna presentación de inversores, en la geometría de lo que estaba construyendo con Valentina. La Ciudad de México no era una concesión, no era sacrificar algo. Había nacido ahí, su familia estaba ahí. La ciudad lo jalaba desde hace años de esa manera suave y constante que tienen los lugares de origen. Pero también estaba Valentina. Y en ese pensamiento había algo que él reconoció como importante. El hecho de que Valentina formara parte de su análisis. No como factor secundario, como factor real. Eso significaba algo. Llamó a su socio esa tarde. Hablaron 2 horas. Hablaron de las implicaciones, de la logística, de los plazos. Era factible. Requería trabajo y planificación, pero era factible. Esa noche llamó a Valentina. Le contó del correo, le contó de la oferta, le contó de las condiciones. Valentina escuchó sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, ella dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Aceptar. ¿Por Nexo o por algo más? Pausa. Por los dos. Silencio en la línea. Valentina dijo, quiero que seas honesto conmigo. Siempre. ¿Estás considerando esto porque el negocio tiene sentido? ¿O estás usando el negocio como pretexto para tomar una decisión personal que de otra manera no sabrías cómo justificar? La pregunta era precisa y justa, y un poco incómoda, y exactamente el tipo de pregunta que solo alguien que te conoce de verdad puede hacerte. Mateo pensó. De verdad pensó. Las 2 cosas, dijo al fin. El negocio tiene sentido, no estoy inventando eso. Pero también es verdad que el hecho de que implique volver a la Ciudad de México no me pesa. Al contrario. ¿Cuánto peso tiene cada parte? 60-40. 60 negocio, 40 lo demás. Valentina procesó eso. Bien, dijo. Eso es honesto. ¿Y qué piensas tú? Pienso que me da miedo. ¿Qué parte? La parte en que estás aquí porque el negocio lo requiere. Y cuando el negocio ya no lo requiera, o cuando Nexo crezca en otra dirección, o cuando las condiciones cambien, esa razón ya no existe. Y yo me quedaría por la otra razón. ¿Me estás preguntando si confío en eso? Sí. Valentina tardó tanto en responder, que Mateo pensó por un momento que la llamada se había cortado. Luego ella dijo, todavía no sé si confío. Y necesito que estés bien con eso. Estoy bien con eso. No lo digas si no lo estás. Lo estoy, Val. La confianza no se declara. Se construye. Y yo estoy dispuesto a construirla. Silencio. ¿Desde cuándo hablas así? Desde que una librera me prestó demasiados libros buenos. Valentina se rió. Esa risa breve y real que era exactamente igual que a los 20 años. Mateo la escuchó, y algo en él se asentó, como cuando un rompecabezas encuentra una pieza que llevaba faltando, y el clic es suave pero definitivo. Acepta la oferta, dijo Valentina, pero acéptala por Nexo, lo demás que sea orgánico. ¿Orgánico? Que crezca solo, sin forzarlo, como los buenos libros, al ritmo que les corresponde. Mateo consideró eso.
¿Y si el ritmo que le corresponde es más rápido de lo que esperas? Una pausa. Y luego, por primera vez desde que Mateo había reaparecido en su vida, Valentina dijo algo que no venía filtrado por la prudencia ni por el análisis. Algo que venía directo. Entonces que sea rápido. 5 meses después, la Ciudad de México en julio tiene ese calor específico que no es el calor seco del norte, sino algo más denso, más complejo, más negociado con la lluvia que cae casi todos los días a media tarde y que deja el asfalto húmedo y el aire limpio por unas horas, antes de que todo vuelva a su estado habitual. La oficina de Nexo en la colonia Nápoles estaba en proceso de instalación. 34 personas habían relocado desde Monterrey, los demás se habían incorporado desde la Ciudad de México. Era un espacio nuevo, ruidoso, con el ruido bueno de algo que está comenzando, con esa energía específica de los proyectos que saben que van hacia adelante. Mateo llegaba temprano. Siempre había sido así. Antes del café y antes de los correos y antes del mundo, ya estaba en la oficina, solo, con el silencio de las 7 de la mañana y el skyline de la ciudad por la ventana. Pero las noches eran diferentes ahora. Las noches tenían otro ritmo. Las noches a veces terminaban en Coyoacán, en la librería Papel y Tiempo, después de que Valentina cerraba y los dos se quedaban un rato entre los estantes, ella acomodando las últimas cosas del día, él leyendo en el sillón de la esquina que se había vuelto, sin que nadie lo declarara oficialmente, su sillón. Las noches a veces terminaban en la fonda del caldo tlalpeño, que seguía siendo extraordinario, y en conversaciones que empezaban sobre cualquier cosa y terminaban en cualquier otra, porque así son las conversaciones de las personas que se entienden bien, no siguen un camino predecible. Las noches a veces terminaban en el departamento de Valentina en la colonia del Valle, un apartamento con muchos libros y pocas superficies libres, y una planta en la ventana que sobrevivía contra todo pronóstico, y que Mateo había bautizado como resiliente, lo cual Valentina encontró excesivamente simbólico, pero no suficientemente incorrecto como para cambiarle el nombre. Las noches siempre terminaban con algo que no tenía nombre preciso, pero que los dos reconocían como lo que era. Un sábado de julio, primer sábado del mes, tarde de lectura en Papel y Tiempo. La librería estaba llena, más de 20 personas apretadas entre los estantes, algunas en las sillas que Valentina ponía para estas ocasiones, algunas de pie, algunas sentadas en el suelo con la naturalidad de quien se siente en casa. La autora invitada era una escritora joven de Oaxaca que publicaba con una editorial pequeña y que escribía sobre mujeres y migraciones y memoria, con una voz que todavía el mundo literario no había descubierto del todo, pero que estaba descubriendo, despacio, con la inevitabilidad de las cosas que son demasiado buenas para seguir siendo un secreto. Mateo estaba en su sillón de la esquina. Escuchó toda la presentación, aplaudió cuando correspondía, compró el libro, que la autora firmó con una dedicatoria que lo hizo reír, porque era inesperada y precisa al mismo tiempo, y desde su rincón, durante toda la tarde, observó a Valentina. Valentina en su elemento, Valentina presentando a la autora con esas palabras que elegía con la precisión de alguien que sabe el peso de cada una. Valentina respondiendo preguntas del público con esa honestidad directa que no era agresiva, sino simplemente real. Valentina sirviendo café en los vasos de cartón, con ese movimiento que tenía, que era a la vez eficiente y cálido, que es una combinación difícil de lograr, pero que ella lograba sin esfuerzo aparente. Valentina en la librería que era suya, y que era ella, y que era una extensión de todo lo que había elegido ser en estos 15 años. Cuando el último cliente salió y la librería quedó en silencio, Valentina empezó a recoger las sillas. Mateo se levantó del sillón y fue a ayudar. Trabajaron en silencio un momento, acomodando sillas, recogiendo vasos, empujando los estantes a sus posiciones originales. Luego Valentina fue a la cafetera y llenó 2 tazas, como esa primera vez, como siempre, y le pasó una a él, y sus dedos se rozaron en el cambio, como esa primera vez, excepto que esta vez ninguno de los dos lo dejó pasar sin notarlo. Valentina se apoyó en el mostrador. Lo miró. Mateo tomó su café. Dijo, «¿Puedo decirte algo? Llevas meses diciéndome cosas. Esta es diferente». Valentina lo miró. ¿Cuántas cosas diferentes me puedes decir? Una más, por lo menos. Valentina esperó.
Mateo dejó el café en el mostrador. Cuando entré aquí hace 5 meses, dijo, no sabía qué iba a pasar. Ni siquiera sabía bien por qué había empujado esa puerta. Mis pies me trajeron y yo los seguí sin preguntarles demasiado. Valentina escuchó. Y en estos 5 meses he intentado ser honesto contigo de una manera que no siempre fui honesto conmigo mismo en el pasado. Y lo que esa honestidad me dice ahora mismo, en esta librería, con este café, es algo que quiero decirte en voz alta, porque me parece que las cosas importantes merecen decirse en voz alta y no solo pensarse en silencio. Valentina no dijo nada. Mateo la miró. Estoy enamorado de ti, dijo. No de la Valentina del andén, de esta, de la que tiene 34 años y una librería verde y un sillón reservado para mí aunque nunca lo hayamos declarado oficial y una planta en la ventana que no debería seguir viva, pero sigue viva porque tú la cuidas bien aunque digas que no. De la que me pregunta cosas difíciles que nadie más me pregunta y que escucha de verdad y que elige sus palabras como si importaran porque sabe que importan. De esta Valentina, la real. Silencio. La librería estaba completamente en silencio. Solo el zumbido suave de la ciudad afuera. Solo la luz cálida de las lámparas en los lomos de los libros. Valentina lo miró durante un momento que fue largo y que no fue demasiado largo. Luego dijo, ¿sabes qué descubrí yo? ¿Qué? Que el miedo no desaparece. Sigue ahí. Sigo teniendo miedo de que esto no funcione. Sigo teniendo miedo de que cambies. Sigo teniendo miedo de que en algún punto del camino algo se rompa de una manera que no tenga reparación fácil. Lo sé. Pero también descubrí que el miedo no es razón suficiente para no intentarlo. Que a los 34 años tengo más capacidad de manejar el miedo que a los 20. Que no necesito certezas para avanzar. Solo necesito razones suficientes. ¿Y tienes razones suficientes? Valentina lo miró. Tú eres una razón suficiente. Mateo soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo. Valentina se alejó del mostrador. Dio un paso hacia él. Y ese paso, ese movimiento pequeño y deliberado de una persona que ha pensado bien las cosas y ha decidido caminar hacia ellas en lugar de alejarse, fue todo. Mateo también dio un paso, y se encontraron en el centro de la librería, entre los estantes llenos de libros y el olor a café y la luz cálida. Y por primera vez en 15 años, el espacio entre ellos se cerró del todo. No hubo música que subiera de volumen en el momento exacto. No hubo luz perfecta ni ángulo favorecedor. Solo la librería y el silencio. Y los dos, que eran diferentes a los que habían sido y que al mismo tiempo seguían siendo reconocibles el uno para el otro, con esa precisión específica de las personas que se conocieron de verdad. Así son las cosas reales. Así son cuando son verdaderas. Sencillas, ciertas, sin necesitar más decoración que la verdad. Meses después. La librería Papel y Tiempo en un sábado de octubre. La tarde de lectura había terminado hace una hora y los últimos clientes se habían ido por sus libros bajo el brazo, y el olor a café llenaba el espacio con esa calidez que tenía todos los días, pero que los sábados era más densa, más redonda, más llena de las huellas de la gente que había estado ahí. Valentina estaba detrás del mostrador actualizando el inventario. En el sillón de la esquina, Mateo leía. Era un libro que ella le había recomendado, un libro de una autora que él no conocía y que ahora, 40 páginas adentro, reconocía como exactamente el tipo de libro que solo alguien que te conoce de verdad puede recomendarte. El tipo de libro que llega en el momento preciso. La ciudad afuera era su propia versión de ella misma, ruidosa y enorme, y completamente indiferente a las historias privadas de las personas que la habitan. Pero adentro de la librería, entre los estantes de madera oscura y la luz de las lámparas, y el olor a café y a papel, existía algo diferente, algo quieto, algo que no tenía prisa. Valentina levantó la vista del inventario y lo miró. Él estaba completamente absorto en el libro, con esa concentración particular que tenía cuando algo le importaba de verdad.
Esa quietud que ella había identificado hace 15 años como su marca personal y que los 15 años no habían cambiado. Él sintió la mirada. Levantó los ojos del libro. La miró. Ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir que mejorara el silencio. Valentina volvió al inventario. Mateo volvió al libro. Y en la librería Papel y Tiempo, en un sábado de octubre, con la ciudad siendo la ciudad afuera y los libros siendo los libros adentro, dos personas que se habían despedido a los 20 años en un andén gris sin saber que el destino los volvería a cruzar, siguieron construyendo, con paciencia y honestidad, y el miedo manejado, y la voluntad de avanzar, algo que no necesitaba nombres grandiosos para ser lo que era. Real, cierto, suyo. Hay historias que necesitan tiempo, no porque estén incompletas, sino porque el tiempo es parte de ellas. El tiempo es el ingrediente que no se puede apresurar ni reemplazar. 15 años no fueron un error del que recuperarse, fueron el camino que los dos necesitaban para llegar al lugar donde podían encontrarse de verdad, no a los 20 años, con las promesas del andén, sino a los 34 y los 35, con cicatrices propias y vidas construidas y miedos reconocidos, y la capacidad de elegirse con los ojos abiertos. Eso es lo que hace el tiempo, cuando uno le permite trabajar. Eso es lo que hace el destino, cuando uno tiene la valentía de seguir caminando, aunque no sepa exactamente hacia dónde. La puerta de la librería tiene una campanilla que suena suave. La cafetera siempre tiene café listo. Y en el sillón de la esquina, que ahora todos los clientes habituales saben que no está disponible los sábados por las tardes, hay siempre un libro a la mitad. Algunas historias no terminan, simplemente siguen. Si crees que lo que es para ti siempre encuentra el camino, si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en un amor que guardas en algún lugar de la memoria, con esa textura específica de las cosas que importaron, déjame tu comentario. Cuéntame tu historia. Cuéntame si crees en los reencuentros. Cuéntame si te quedaste con miedo o con esperanza. Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad de Ecos del Destino, este es el momento de suscribirte. Tenemos muchas más historias como esta esperándote. Hasta la próxima historia. Hay despedidas que parecen definitivas, pero hay sentimientos que el tiempo nunca logra borrar. Si esta historia te recordó que el destino a veces guarda segundas oportunidades, deja tu like para apoyar el canal. Y suscríbete, porque aquí siempre encontrarás historias donde los caminos que parecían perdidos vuelven a encontrarse.